Bueno, acá nos avisa el compañero Ezequiel que ya empezó la transmisión en vivo por Facebook. Estiramos un poquito la entrada, como se suele hacer para ver que se sumen algunas personas más. Dicen que sale re bien. Bueno, muy bien. Si les parece, a ver, quienes están hoy invitados, si me hacen un gesto así de asentimiento, ¿les parece arrancar? Ok, vamos. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea, como dice Pablo Marchetti, por la radio justamente, sabiendo que esta actividad va a quedar grabada y quizás las personas la vean en cualquier momento del día o en cualquier día de la semana. Mi nombre es Matías Corva, soy psicólogo y docente y estoy en la organización del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud, y hoy voy a llevar adelante el rol de moderador de la actividad que tenemos para proponer. Una actividad, como sugería recién, citando a un periodista, que tiene que ver con espacios, con experiencias que tal vez no están dentro de las más regulares o convencionales cuando pensamos en el campo de la salud y cuando pensamos a la salud desde una perspectiva integral, como un derecho humano y como un bien común, como nos gusta pensarla desde este colectivo que es el Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Cuento un poquito respecto del encuentro y de las cosas que estamos haciendo y convidando, y después hago la presentación de los compañeros y les cedo la palabra. Este encuentro ya va por su 10º año de edición. Se realiza desde el año 2011. A lo largo de esta década se dio a cabo en distintos lugares del país, en Rosario, en Mendoza, en Córdoba, en Paraná, en Mar del Plata, en Buenos Aires en algunas oportunidades, y en ocasión de llegar al 10º encuentro, habíamos decidido hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, pero esto, bueno, tiene los bemoles del contexto de pandemia, porque el encuentro se va a realizar entonces de forma virtual, a través de plataformas virtuales. Pretendemos de esa manera también aprovechar la herramienta y aprovechar el contexto para poder convocar y conocer a espacios colectivos, colectivas, organizaciones y personas que laburen en la salud más allá de las fronteras geográficas. El encuentro se va a realizar del 16 al 23 de noviembre, como les decía, por medio de plataformas virtuales, y ya desde principios del mes de septiembre abrimos la convocatoria para las personas que quieran presentar trabajos en 2 modalidades. Pueden encontrar toda esta información en nuestras redes, en el sitio web. En el sitio web www.saludcomunitaria.net también encuentran el enlace para completar el formulario e inscribir algún trabajo. Espero después, al final de la actividad o en el medio, cuando sea posible, repetir un poco, quizás contar qué ejes temáticos proponemos este año para los trabajos que quieran inscribir,
Pero bueno, no voy a quitar mucho más tiempo. Voy a comentar un poco quiénes nos van a acompañar hoy, quiénes nos están acompañando en esta actividad que se intitula Andamios para el Lazo. Por un lado van a estar las compañeras Antonella Argento y Marcela de Bernardo, presentando la experiencia Estación Ameguino, que es una radio comunitaria. Y en segundo lugar estarán Lucila Tolari y Pablo Gastón Payares, del programa radial El Circo de la Vida, de la ciudad de Buenos Aires y de Rosario respectivamente. Así que les cedo la palabra a las compañeras para que nos empiecen a contar de qué tratan estas experiencias. Bueno, ¿cómo les va a todos? Muy agradecidas por la invitación. Así que bueno, vamos a empezar a contar un poquito desde dónde estamos haciendo esta radio comunitaria. Nosotros somos parte, digamos, de un equipo de trabajadores de un centro de salud mental del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Somos un efector público y formamos parte, digamos, del área comunitaria de este centro, que se encuentra en el barrio de Valvanera, ¿sí?, de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, desde allí y desde este área, que es un área transversal, porque es un área que está integrada por compañeros de distintos equipos, y además es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Tenemos compañeros fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, médicos, enfermeros, ¿sí? Es un área que en su conformación es muy plural. Y desde allí tenemos un dispositivo que se llama Laboratorio Creativo, que viene trabajando hace muchos años, desde antes, digamos, de la pandemia, en, digamos, la creación de dispositivos que tengan como soporte lo comunicacional, ¿sí? Digamos, en vías, digamos, de pensar espacios y tiempos que ayuden, digamos, a la construcción y a los procesos de subjetivación. Bueno, un poco desde allí surge la radio, que tiene esta peculiaridad, ¿no?, que es una radio comunitaria, pero que sale desde un centro de salud mental, con un trazado en ese sentido muy particular, ¿no? Porque bueno, nos hemos encontrado en la creación de un instrumento que tiene múltiples aristas. Es una radio, digamos, que en principio, para aclarar, está funcionando como radio abierta, con una transmisión quincenal desde el centro, y esos programas son grabados y luego subidos a una plataforma de Facebook con un tiempo diferido, ¿no?, para que pueda ser escuchado. O sea que también en el modo en que tiene un poco de aparecer es raro y novedoso para nosotros, ¿sí? No lo hemos logrado todavía incursionar por problemas técnicos hospitalarios en la transmisión en vivo, pero bueno, ya lo vamos a lograr, ya vamos a llegar a eso. Bueno, Anto, te continuamos vos un poquito, sí, para... Bueno, hola a todos, muchas gracias, me sumo al agradecimiento de Marce por la invitación y por generar este tipo de encuentros en estas contingencias. Sí, un poco como contaba Marce, la verdad es que encontrarnos con el hospital vacío cuando empezó la cuarentena, digamos, fue como un poco impactante, literalmente, porque bueno, en esta especie de contradicción que en principio se presentaba cuando la medida del aislamiento y de justamente no concurrir a los hospitales estaba corriendo al principio de la cuarentena, la cuestión en nuestro hospital fue los pasillos completamente desolados. Entonces, un poco
el espíritu en general de cómo nosotros pensamos el armado de dispositivos desde el área comunitaria, siempre tienen esa doble arista, en tanto el posicionamiento institucional y clínico que nosotros pensamos en el armado de cada dispositivo. Digo clínico porque nosotros pensamos lo comunitario anudado a nuestro oficio y a nuestra práctica que desempeñamos en el hospital, donde clínico, digamos, en relación a por ahí un poco como lo conceptualiza Ulloa, que él tiene en la novela clínica psicoanalítica, despliega bastante una noción ampliada de clínica, y dice algo muy lindo como pararse, es un modo de pararse en la cancha clínica. Entonces, bajo esta concepción, nosotros lo que pensamos siempre es cómo generar dispositivos que tengan un abordaje en la atención de lo singular y lo colectivo, que pueda seguir dando lugar a ese detalle singular que hace nuestro oficio, rompiendo un poco estas dicotomías que muchas veces se presentan en torno al adentro y al afuera, así es clínico, no es comunitario, o viceversa. Entonces, generar espacios abiertos adentro del hospital y poder también intervenir en el territorio, abarcan un poco en cómo nosotros nos posicionamos en el hacer en el hospital. De modo que pensar en esto de uno de los días avanzada la cuarentena, en una escena de compartir con Marce, dijimos, bueno, ¿será momento de la radio? Parecía un disparate y una situación como completamente insólita, pasar música y voces que poblaran los pasillos del hospital en medio de la sordidez y del asombro y de la incertidumbre que estábamos viviendo en los primeros meses. O sea, pasó tanto tiempo que parece lejano, pero que nos parecía a la vez lo más apto y lo más factible de poder generar encuentros a través de una corporalidad posible que era la voz. Permitir generar circuitos para la palabra, permitir habilitar condiciones posibles para seguir escuchando, para tomar la palabra, para que la voz circule, y también, ¿por qué no?, como un montaje pulsional donde poder seguir circulando. Entonces, bueno, se nos empezaron a resignificar todas estas frases que conlleva la radio, que es estar al aire, salir en vivo, programas en diferido, todas cuestiones bastante como sensibles en torno a poder seguir pensando cómo encontrarnos y cómo enlazarnos, nosotros como equipo de trabajadores, pero también para qué ofrecer a la comunidad, a los otros que tampoco podían venir, digamos, y que quizás no alcanza con la situación de atención remota que igual estábamos llevando adelante, ¿no? De los tratamientos, de la psicoterapia y de los otros espacios que el hospital tiene y que nosotros también sostenemos. Así que así fue que empezamos con algo muy rudimentario y muy primitivo en relación a los recursos técnicos, que aún sigue siendo, vamos como teniendo algunas otras posibilidades, pero bueno, así fue que empezamos a dar lugar a algunas secciones, algunas columnas, a una frecuencia que nos permitió tener una localización espacial en un consultorio y poder empezar a hacer nuestra emisión, que sale en ese momento en vivo en el hospital, pero que luego después, como decía Marce, en otro tiempo sube a esa plataforma en Facebook. La potencialidad que nosotros han dado estos meses, vamos como notando en relación a las lecturas que podemos ir haciendo, porque no deja de ser muy reciente, bueno, son bastante infinitas, por decirlo de alguna manera. Vamos viendo cómo la posibilidad de devenir oyente, de devenir columnista, de devenir locutor o locutora, son como escenas ficcionales que van permitiendo poner cierto velo a lo real de esta situación traumática que que por momentos nos paraliza,
pero que esto, como otras veces nos ha pasado en los dispositivos en los que trabajamos, el jugar como tal, como posibilidad de poner como a circular algo, es la posibilidad de poder seguir estando, incluso nos permitió seguir habitando la realidad institucional que se presentaba como muy difícil y que sigue siendo difícil, pero que es como un otro dispositivo que se suma a los que están, y que en ese ir y venir entre uno y otro hay una situación de pasaje que no solo es potente en el sentido de la subjetivación que ofrece a quienes participamos, sean pacientes, seamos trabajadores del centro, sino que va creando nuevos horizontes vitales, por decirlo así muy simplemente, en el sentido de quien puede, por ejemplo, escribir una poesía y enviarla, que está solo en su casa, por la cuarentena, por X y X situaciones, y enviarla por el mail, que nosotros lo recibimos, luego otro compañero lo lee, y eso luego es emitido en un programa. Ejemplos de estos donde hay algo de ese aislamiento que por esta vía, bueno, va teniendo como una posibilidad discreta de salir, ¿no? Estaba pensando, ¿no?, que la radio funciona como un objeto que es donado y a la espera, digamos, de quienes se encuentren con la radio puedan hacer un uso singular. No están marcados, la potencialidad de su uso no está marcado de antemano. Por eso, digamos, quien se ha encontrado con ese espacio puede ser un colega que ha utilizado alguna de las consignas que hacemos circular para trabajar en un tratamiento. Puede ser que esa consigna quizás haya llegado a alguien que estuvo vinculado con el AMI, ¿no?, en algún momento, y que es su oportunidad de revincularse, ¿no? Bueno, pacientes que han creado sus propias secciones, que producen, y uno ve un devenir allí en ese trabajo. Compañeros que se han animado quizás a leer algo y ahora ya tienen ganas de tener su propio espacio allí. Entonces, bueno, estamos como en ese momento, ¿no?, en el momento en que esto está dado y se empieza a poder disponer de ese espacio. Con muchas sorpresas, ¿no?, en general muy gratas también. Después otra cosa que quizás también es interesante situar, que quizás a diferencia de otras radios en hospitales, no es una radio que esté pensada solamente para los usuarios de salud mental, ¿no? Y ahí se arma como un entramado y una cosa bastante interesante, ¿no? En una misma emisión puede haber una entrevista a un compañero con alguna temática que nos interese como comunidad, digamos, de salud mental, y combinada con una poesía de alguien que se enteró que allí puede contarla, recitarla, con una canción que para alguien sea muy significativa y la quiere compartir. Entonces, bueno, no, se va como entramando de ese modo, ¿no? Uh-huh. Sí, algo que por ahí no mencionamos y que también tiene como alguna historización como precedente a esto de la radio, es que hace unos años el Hospital de Día de la Amelino trabajó también con una radio y con talleres de radio con quienes concurrían al Hospital de Día. Y fue algo muy lindo porque no solo, bueno, pudimos compartir con esa experiencia haciéndole una entrevista a Lili Videla, que es quien coordinaba en ese momento esos espacios, sino que además recuperamos programas del 2013 y bueno, pudimos como algunos fragmentos también hacerlo circular. Con lo cual, bueno, se nos presentaba algo así como el deseo de radio,
por ahí está circulando en el hospital o en el Ameguino, donde hay algo que, bueno, que tiene su historia y que por algunas razones va encontrando intersticios para seguir funcionando pasado igual este tiempo, ¿no? No sé, ¿estamos con tiempo? ¿Podemos comentar alguna cosa más o le damos pasaje a los compañeros y luego continuamos, como Si quieran? quieren unos minutos más, no hay problema. Muy bien. Quizás poder también situar desde donde quizás pensamos estos dispositivos, ¿no? Que a veces es difícil que la gente comprenda desde dónde está pensado. Y así como tiene, digamos, una multiplicidad en la posibilidad de sus usos, también, digamos, parte de pensar o entramar distintos territorios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pensamos los dispositivos desde el psicoanálisis, en su relación, digamos, con la praxis, la filosofía política, cómo eso se enlaza también con el arte y con lo social, pero lo social en tanto que lo pensamos como un texto que nos constituye y no el contexto que habitamos. Por eso también consideramos que son prácticas que van transformando a quienes transitan por ellas, que en tanto usuarios, en tanto quien las facilita, ¿no? Y que en esa transformación queda transformada la institución misma. Entonces, bueno, para nosotros son prácticas que también se enlazan en los movimientos de pensar, digamos, la apertura o abrir eso que nosotros llamamos mentalidad de manicomio, ¿no? Si bien nuestra institución no tiene internación, es una institución de puertas adentro, consideramos que digamos, el pensamiento manicomial existe, en tanto cerrazón, en tanto manejos de poder. Entonces, bueno, pensamos que estas prácticas van en la línea de poder hacer con eso. sí, también en relación a esto que, bueno, que también se nombra como accesibilidad y cómo pensar, si bien hay algo de esto que también hay que ver qué efectos tiene, ¿no? Porque lo que decía al comienzo, donde los hospitales pasan a ser la amenaza y donde se recomienda no acercarse en el sentido de como foco posible de contagio, hay algo ahí bueno, que en ese sentido, como en la representación social o colectiva de lo que sería una institución de cuidado, supuestamente, atravesado de la pandemia, hay que ver, ¿no? Hay una pérdida ahí en eso que no sabemos bien qué efectos, bueno, nada, va a tener o qué habrá que reconstituir ahí en ese sentido. Si bien sabemos esto prepandemia, que no necesariamente porque haya un centro de salud o una sala en un territorio, la gente acude a pedir ayuda a esos lugares. Eso también es cierto. Y no hace falta que esté la pandemia, pero quiero decir que evidentemente eso es un atravesamiento que estamos viviendo ahora, que posiblemente, bueno, con el tiempo sepamos qué efectos pueda tener. Pero un poco como el eje objetivo que tiene el pensar la clínica anudada a toda esta circulación entre el adentro y el afuera, hacia como nosotros pensamos lo colectivo, que tiene que ver con la posibilidad de dar lugar a la singularidad y al lazo en todo espacio que propicie eso y no la masificación, por decirlo de alguna manera, aquello que haga lazo y no masa, que es donde se pierde la posibilidad de la diferencia y del estar con otros, ¿no? Así que bueno, por ahora eso, después continuaremos, si quieren, así pueden hablar los compañeros. Bueno, muy bien, muchas gracias, compañeras. Va a haber ocasión después de retomar, de que puedan agregar, y aprovecho el momento de pasar la palabra a Pablo y a Lucila para avisar que quienes quieran dejar preguntas, comentarios en el chat de Facebook lo pueden hacer, y después vamos a
tratar de sumar esos contenidos, esos comentarios al intercambio que se genere cuando concluya el relato de la segunda experiencia, que es del programa radial El Circo de la Vida. Así que, compañeros, tienen la palabra. Bueno, nosotros acá estamos con Pablo, mi nombre es Luli, y nos pasa que siempre que estamos frente a la pantalla, más allá de nuestra profesión, que va a aparecer en cualquier momento de esta charla, nos pasa que se nos viene esto que organizamos en el Circo de la Vida como una ficción propia en la que nos encontramos de repente llegando un montón de personas. Y nos pasa que ya, no es que nos ponemos en personaje, nos ponemos en estudio de radio, aunque estemos en casa. Y ya que está, aclaro, somos convivientes, somos pareja, por eso estamos compartiendo. Y en este ASPO vivimos juntos, trabajamos juntos y compartimos nuestro trabajo en salud también. Así que, Pablo, ¿cómo estás? ¿Querés que arranquemos con esto? Bueno, entonces vamos a empezar diciendo bienvenidos y bienvenidas a este segmento que nos toca en este encuentro plurinacional de práctica comunitaria en salud. Seríamos el segundo bloque de este espacio, ¿sí? Que sí, está bueno pensarlo así. Y entonces ahora, durante un ratito, vamos a hacer el Circo de la Vida. Le vamos a agradecer a las compañeras la posta que nos tiraron desde Estación Ameguino, y no habíamos tenido la posibilidad de compartir antes un espacio radial conjunto. Y hoy en ASPO y en DISPO, porque en un momento estuvimos en aislamiento, en otro momento en distanciamiento, y vamos jugando con eso, el Zoom es nuestra herramienta. Entonces nosotros nos estamos imaginando en este momento que estamos en el espacio radial, y que ustedes, compañeras, nos están dando la posta desde Estación Ameguino, desde Cava a Rosario, para que nosotros continuemos el segmento con una muy buena labor de parte del señor Matías José Córdoba, que está ayudando muy bien a darle sentido a esto. Bueno, y también la parte técnica, que como siempre no se ve, digamos, mira, estaba mirando una serie, disculpen que nos vamos un poco por las ramas, mirando una serie que no voy a decir el nombre por las dudas, pero que decía que los del campo siempre se llevan la gloria, pero los que laburan son los que están atrás y no se ven. Y esto es un poco así, porque si no estuviera Ezequiel y otra chica, y Romina, si no fuera por ellos no estaríamos siquiera acá. Entonces, agradecidos por la parte técnica, por la moderación de Matías, por compartir este espacio con Antonella y Marcela, y por todos los que estén escuchando y viéndonos, porque de repente en la pandemia y en el ASPO nos encontramos de esta manera. No solamente usamos el teléfono, sino que hacemos videollamadas, como si de repente esto comenzara a aparecer solo por la pandemia, ya existía, pero no importa. Bueno, pero para situarnos un poco les vamos a contar ahora sí. El Circo de la Vida, entonces, es un programa radial que nace en el año 2014, nace vinculado a una institución que ya no está en la ciudad, aquí de Rosario, en donde en algún punto un espacio que empieza teniendo una labor social y comunitaria hacia padres y familiares de básicamente concurrentes de una institución, de un centro de día, centro educativo terapéutico, aparecía la idea de empezar a generar entramados sociales para generar distintos disparadores y pensar juntos, en comunidad, algunas cuestiones que tenían que ver que excedían a la práctica institucional. Las grandes limitaciones que tienen todo este tipo de instituciones era como algo que desbordaba ahí y ya no estaba haciendo ruido. Acá en Rosario estaba, por suerte, bastante movido el tema en todo lo que tenía que ver con difundir y trabajar, los colectivos que estaban pensando en la ley de salud mental. Por otro lado, también se venían trabajando distintas iniciativas, digamos, en relación a poner en tensión algunos paradigmas para aquellos y aquellas que trabajábamos en discapacidad, donde no se estaba hablando solo del modelo social de la discapacidad, sino que se estaba empezando a poner también sobre el tapete esto del paradigma de la diversidad funcional. Y empezar a pensar esto de que todos somos diversos funcionales y que tenemos distintas formas de funcionar. Sí, y también en esto, hablando del funcionamiento, nos pasaba que estábamos pensando un espacio de taller, que este proyecto se llamaba incluso la radio, dentro de la institución, y se empezó a pensar la posibilidad de llegar desde otro espacio a la cotidianeidad de todas las familias y de otras personas de la ciudad de Rosario, personas con discapacidad y sin discapacidad, pensando que la inclusión social necesita de todo un andamiaje y de todo un andamio que excede muchísimo la labor de cada profesional, la labor institucional y la labor de las familias que están siempre presentes. Entonces intentamos generar este lazo llegando a la cotidianeidad de los oyentes
yéndonos del espacio institucional e intentando encontrarnos y generar esta comunidad que no solamente necesitaba difusión de actividades, sino también actores con los cuales empezar a dialogar y empezar a generar otro tipo de lazos también, no solamente lazos, sino otro tipo de lazos, que no tenga que ver con la compasión, que no tenga que ver con la lástima, y que tenga que ver con un hacer un poco más militante, y no tanto del esperar y recibir, sino también empezar a gestionar los espacios que no se estaban encontrando en la ciudad. Claro, para sorpresa nuestra, algo que estuvo muy bueno es que cuando intentamos salir de esta cuestión de únicamente no difundir, igualmente la agenda de difusión era súper completa, porque había un montón de dispositivos que estaban operando, públicos y privados, de los cuales había muy poco conocimiento entre los propios actores que circulaban en Rosario de la existencia de los mismos, tanto en discapacidad como en salud mental. Y de hecho también esta gran dicotomía, ¿no? que ya asomaba como una pregunta respecto de si cuando hablábamos, digamos, de discapacidad o hablábamos de salud mental, necesariamente había una separación o había alguna añadidura. Nosotros al menos interrogábamos con cierto sentido de interpelación de decir, che, ¿por qué si todas las prácticas para que sean reconocidas en relación a obras sociales, nomencladores y demás, sitúan en algún punto a que sea una persona que tenga un diagnóstico orgánico de una problemática de discapacidad, o bien que tenga un diagnóstico de salud mental, todos confluyen en este certificado único de discapacidad, sobre el cual aparecían también ciertas cuestiones estigmatizantes bastante complejas, y por otro lado, a veces las propias familias, las propias, digamos, el propio destinatario de ese nomenclador que empezaba a figurar como un nuevo certificado, que en algún punto para muchas prácticas tenía más peso que hasta el DNI, que empezaba a decir y sostener que no lo quería hacer valer, o sea, no quería sostener algunas prácticas porque aparecía mucho esto de la estigmatización respecto cuando la persona va y se presenta en un lugar con ese certificado. Y por otro lado, había varias agrupaciones, asociaciones, fundaciones y demás, Programas municipales también. Que estaban poniendo en discusión esto de politizar esta situación, problematizarlo y volverlo una herramienta donde en algún punto para el acceso que se garantiza en sus prestaciones en salud era empoderar a estos usuarios del servicio de salud y poder empezar a trabajar en tal sentido en que no sea una condena el certificado, sino que tenga que ver con ciertos elementos. Al menos durante todo ese 2014 y 2015, casi todos los espacios que entrevistamos estaban discutiendo esto. Y fue algo que estuvo buenísimo porque nos empezó a mostrar que había como una grata conciencia respecto de empezar a poner en tensión estas cuestiones que a veces quedaban medio borradas y sobre el tapete, que tiene que ver con el acceso a las prácticas en salud. Porque sabemos que si bien hay una constitución que garantiza, digamos, una atención en salud y ciertas leyes que sostienen de que se hagan en el carácter de lo público, sabemos que se agota de que lo público tiene que ver con el acceso y que la mayoría de los prestadores, al menos en discapacidad, es algo que detectábamos, casi el 90% de los prestadores eran privados. Tenga la modalidad que tenga su objeto de asociación en papeles, eran privados, no era el Estado siendo garante directo de eso, sino que el Estado era garante mediante la reglamentación de que las obras sociales tengan que responder y hacerse cargo de los tratamientos para poder pensar. Todo esto que pareciera que no tiene nada que ver con un programa de radio, es porque nosotros no teníamos pensado hacer un programa de radio. Nosotros somos, y éramos en aquel entonces, somos ahora, trabajadores de la salud mental y de la discapacidad, y lo que queríamos era utilizar la radio como una buena excusa, como una linda ficción, para construir, empoderar y problematizar ciertas cuestiones que sentíamos que no las estábamos oyendo en los medios que habitualmente escuchábamos o mirábamos. Entonces empezamos a intentar inundar las redes con distinta información, invitaciones y demás. Sacábamos el programa por una emisora radial local, el cual siempre fue autogestivo para quienes pensamos el espacio, porque no sobraban sponsors para un programa que tuviera un nombre de circo, y encima de eso que tratara la salud mental y la discapacidad no era muy atractivo, dejando de lado el Consejo Municipal, que en algún momento instaló una pauta, no conseguimos nunca un sponsor. Entonces nos decían que en algún punto se veía medio mal esto, entonces empezamos con los amigos a dialogar y a intentar buscar estrategias conjuntas para difundir proyectos de amigos, digamos, a modo de publicidad. Entonces parecía serio el programa, tenía 6, 7 auspiciantes, de los cuales todos lo que le ponían era amor y escucha, y nosotros le poníamos la difusión para que sus proyectos de trabajo tuvieran un poco más de empuje con el grupo selecto de nuestros oyentes. Seguíamos generando comunidad, digamos. Pero bueno, si uno se pusiera estricto en cómo se configura un programa de radio, desde las cuestiones técnicas hasta
las distintas voces que aparecen, bueno, todavía seguimos aprendiendo sobre eso, y por eso quiero traer un poco que ese equipo estuvo conformado siempre por profesionales de la salud. Él es psicólogo, yo soy musicoterapeuta, había un docente especial, un estudiante de psicología y un periodista también. Y en estos inicios también había otro estudiante de psicología también, todos compañeros que, bueno, a través del tiempo fuimos rotando en algunas funciones. El equipo siempre está de alguna manera. Hoy estamos nosotros dos tomando este espacio para charlar del Circo de la Vida, pero bueno, siempre nos encontramos de alguna manera, no siempre estamos todos presentes. Pero bueno, en esa diversidad el objetivo siempre estuvo claro, siempre fue un espacio apartidario. Todo el que quiso hacer uso del espacio radial, tanto para difundir como para plantear cuestiones, lo ha podido hacer. También se hizo abuso, digamos, de ese espacio, porque pasa un poco, pero bueno, siempre estuvo abierto y siempre se deja que el circo se vaya renovando, digamos, cada función que se inicia, primero no sabemos dónde va a terminar, como esta charla, digamos, pero bueno, siempre estamos dispuestos a justamente poder encontrarnos con otro y poder sostener esos lazos generados después. Una vez que se cierra la función, nos volvemos a encontrar, porque justamente nosotros pensamos que todos los que trabajamos en salud necesitamos una red que nos contenga, y esta es una forma también de hacer red entre los que trabajamos. Tal cual. Igualmente, así como destacaba Lucila de que fue un espacio partidario, nunca fue un espacio político, siempre fue un espacio político, estrictamente pensado con un objetivo claro, por eso, con un objetivo claro, pero sí entrevistábamos a todo el mundo. Ahora, a algunos lo hacíamos sentir un poco más cómodo o incómodo. O sea, hemos entrevistado gente en algún momento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de lo que había sido la represión del Borda y se olvidaban de mencionarlo. Entonces, en algún punto preguntábamos ante eso y nos contestaron, me acuerdo en aquel entonces, diciendo, bueno, pero en el Club Argentino Rosario también se vivió un hecho de violencia. Digo, bueno, está bien, no tuvo que ver con la misma representación de la violencia institucional de la que estábamos hablando, pero aparecían estas cuestiones. Siempre era una intención darle más lugar a espacios de salud y a usuarios que a gente del arco político. Ahora, cada año electoral que ha habido, nos ha parecido interesante entrevistar a todas las voces para sortear una serie de preguntas, las cuales nunca hemos respetado porque nos cuesta mucho sostenernos a un guión, dado que no es nuestra formación sumirnos a un guión, siempre ha sido espontáneo y con una oreja ahí atenta a decir, mira qué bueno esto que dijiste, ¿por qué? Y tratar de retrabajarlo desde ahí. En algún punto, para nosotros lo comunitario y la apuesta de lo comunitario fueron distintos despliegues que se fueron dando a partir del programa. O sea, el programa siempre ofició de excusa para pensar en algún punto qué era esto de lo que queríamos configurar y construir en esa oyente que supuestamente seguía y acompañaba las emisiones semanales del programa. En un momento pasamos a tener un espacio diario, una radio nos convocó a hacer un programa de lunes a viernes, lo cual nos complicó la existencia porque nosotros trabajábamos todo en la institución, intentábamos sostener el programa. En otro momento pasamos a horarios separados, volvimos a hacer otro programa diario en un horario central del mediodía, lo hicimos luego en el horario central de la mañana, y siempre el aprendizaje fue que no nos interesaba ganar cuantificadamente emisiones radiales, sino poder cualificar el contenido, y desde allí es que siempre pensamos a la entrevista como el dispositivo fundante del programa. O sea, para nosotros la entrevista es la verdadera excusa que está detrás de la ficción de hacer radio, que era poder pensar el instrumento, el valor instrumental que tiene la entrevista, como un espacio habilitador, y no como un espacio interrogador en el nivel de aquel que quiere pesquisar una información que ya sabe desde antes aquello que está buscando, sino que para nosotros siempre estuvo posicionada a nivel de poder empezar a cartografiar la multiplicidad de relaciones que se establecían entre los actores y las actrices que iban circulando semanalmente en el encuentro con nosotros en el Circo de la Vida, y cómo eso nos permitía tejer redes y entrelazar situaciones. De hecho, muchas de esas redes se establecían y se expresaban después en las alianzas institucionales que fuimos estableciendo con sectores públicos y privados, de cómo nos iban dando apertura a entender lo comunitario. Y me parece que estaría bueno nombrar algo chiquito. En un momento, en uno de los primeros programas que hicimos, entrevistamos un dispositivo municipal que acá en Rosario se conocía muy poco, que era el programa Yo También. Era un programa de inclusión deportiva para las personas con discapacidad, pero con una particularidad excelente, que es en los espacios comunes y territorios comunes de las personas. No segregativamente está el club tal, el cual está adaptado y cumple todas las normas, sino la intención de llegar con todas las dificultades culturales, edilicias, atravesamientos varios, imposibilidad de colectivo, lo que sea,
a los emplazamientos territoriales locales, con todas esas mismas dificultades que transitamos todos por igual. Entonces, en algún punto eso equiparaba, ¿no? Sorteando la distancia de todo lo que visibilizaba que hay que hacer y lograr para que las personas puedan llegar constantemente a esos espacios. Pero hay un dispositivo de profesionales ahí, la mayoría de ellos profesores de educación física, que le ponían cuerpo y cabeza a intentar establecer estas relaciones, digamos, y necesitaban difundirlo. Este programa estaba habilitando cierta participación en los clubes, locales, territoriales, algunos privados y otros de gestión pública, con la intención de que las instituciones y los actores singulares llegaran allí. Bueno, nosotros nos esforzamos bastante en difundir ese espacio y en generarle el lindo problema a quienes lo coordinaban de que llegaran muchos y muchas demandando espacios para hacer sus actividades. Porque en algún punto nos parecía interesante como cuando muchas veces demandamos que el Estado no se hace cargo, no aparece y demás, y muchas veces cuando está disponible no tenemos a veces los resquicios suficientes de tomar esos lugares y ocuparlos, porque también en algún punto cuando se disponen lugares hay que ocuparlos, y más aún cuando esos lugares se disponen con este concepto tan interesante que es la de poder hacer lazo con el lugar de pertenencia de la persona, y no únicamente en un lugar específico en donde hay que llegar superando un montón de situaciones, que ya de por sí las supera cada uno en su propio territorio, de erradicación me refiero, para poder llegar a tal o cual actividad. Entonces, poner en tensión de que es la comunidad la que tiene que hacer adaptaciones creativas, poner en tensión que son todos los clubes los que tienen que superar mucho más que las barreras edilicias, y entraban a jugar lo que nombrábamos al principio en estos dos paradigmas, estas barreras culturales, y sobre todo que para nosotros en el Circo de la Vida, siempre decíamos que pensamos el dispositivo del Circo de la Vida con seriedad, respeto y compromiso, pero sobre todo con la alegría de celebrar la vida, porque en algún punto entendemos que lo comunitario tiene mucho que ver con esto de la celebración, y la celebración no pensaba en tantos festejos, sino en la disputa por el sentido de la pulsión de vida, digamos, para poder plantear y configurar la forma en la que transitamos esos escenarios. Y ahí separábamos una distancia entre lo que es el pasaje por algunos lugares y el tránsito por los mismos. El Circo de la Vida en cada entrevista se propuso no pasar por el lugar, sino transitarlo. A cada invitado o invitada intentamos lograr que pueda transitar en conjunto con nosotros la experiencia y de esa manera tejer comunidad. Porque hay una diferencia muy grande entre que cuando podíamos en lo presencial ir a la radio, nosotros lo hacemos en la FMAZ, una emisora local, en donde nos vio nacer en el 2014, pasamos por un montón de otros lugares y nos ve este año de nuevo allí. Cuando pasamos por un montón de esquinas, pasamos por espacios, visualmente recordamos algo, pero no los transitamos. Desde que estamos haciendo lo radial, la experiencia de radio para nosotros, hoy en este caso en nuestra casa, la AZ, la transitamos de conjunto. Todos los programas saben de qué se trata el Circo de la Vida, el Circo de la Vida intenta vincularse con ellos, intentamos compartir invitados e invitadas que pueden ser de interés, proponemos agendas comunes, intentamos trasladar esto a cada invitado o invitada que llega, a ponerlo en contacto con alguien o algo que escuchamos en alguna entrevista que nos parece que tiene relación. Y esto hacerlo con profesionales, con dispositivos, con equipos y también con personas de la cultura en general, porque algo que nos parecía interpelar tenía que ver que para atender a lo comunitario tenemos que pensar en ciudadanías culturales. Y no tanto únicamente en el ejercicio ciudadano, como dicen que tenés derechos y obligaciones, y entonces los encuentros con los usuarios tienen mucho que ver con hacer ejercicio de sus derechos, y nosotros queríamos poner en tensión y problematizar que tenemos que hablar de ciudadanías culturales, porque el ejercicio de una ciudadanía cultural demanda mucho más que reconocer los derechos y las obligaciones, sino también demanda la participación. Porque todos somos parte de la cultura y todos somos parte de la construcción cotidiana de la cultura popular, y en ese sentido el Circo de la Vida se propone como un actor que intente visibilizar esos escenarios para plantear todo el tiempo este entramado de construir comunidad, digamos. Yo veía esto que habían tirado las compañeras, ¿no? Entramar los distintos territorios. Yo decía, tal cual. O sea, un objetivo para nosotros de esta ficción de la radio ha sido intentar pensar un espacio que se ofrezca para que se den entramados territoriales, digamos, en los cuales muchas veces nos han encontrado a nosotros participando allí, y en otros solamente como un mediador, porque uno tampoco puede atender todo al mismo tiempo. Y eso también, los tiempos de espera, la necesidad de delegar, la cuestión de hacer con otros, de que lo interdisciplinario cobre sentido en el punto que no somos múltiples disciplinas, sino que se empieza a entretejer un discurso común en donde todos y todas estamos habilitadas a decir.
Sí, estaba pensando en lo que decías, Pablo, que en este territorio también del espacio, del programa, digamos, que obviamente tiene distintas modalidades, ahora está siendo virtual, lo que nos implicó volver a repensarnos ahí, porque es pensar en otro tiempo, en otro espacio, pensar en lo sincrónico, pensar en lo diferido, pensar en cómo se organiza cada entrevista, pero después esa entrevista sale en el horario del programa, bueno, pensar todas estas nuevas formas de encontrarnos en el espacio y el tiempo, también volviendo a lo que era en el tiempo presencial, esto de que cada sección, segmento, micro, columna, digamos, siempre fue en relación a los que participaban. O sea, por momentos hacíamos micros convocando a un arquitecto, a una profe de educación física, a una docente, directora de una escuela con la cual también hemos intercambiado muchos proyectos. Han pasado usuarios, han pasado usuarias, a veces de forma más sistemática, a veces invitándolos por algún evento o por algo que surgía de algún espacio de taller, no solamente de la institución en la que trabajábamos, sino de otras. Entonces, el programa todo el tiempo se iba configurando en relación a lo que iba apareciendo. Jamás pudimos durante un año decir, hacemos tal micro y a rajatabla. No, siempre se iba modificando la dinámica y las participaciones, digamos, y era algo que, o sea, no nos generaba incertidumbre, nos generaba mucha adrenalina, digamos, y hasta el día de hoy nos pasa lo mismo, digamos, y es fantástico, digamos, esto que te da el estar hablando, digamos, y tratando de construir discurso, y sabemos que otro nos está escuchando, y a veces como que la respuesta no está, pero nosotros sabemos que está ahí, y bueno, se genera toda esta forma de encontrarnos, que no siempre es viéndonos, o sea, no lo era cuando era presencial, ahora menos, y sin embargo sabemos que está, que hay algo de esto. Y hoy, como para poder situar en lo concreto y ya cerrar nuestro espacio, que debemos estar en el tiempo, hasta poder después empezar a compartir, dos cosas para nombrar. Por ejemplo, con esto de la pandemia, a nosotros en un momento identificamos que había algunas poblaciones que la estaban pasando un poco peor, digamos, en función de que todos la estamos pasando mal, pero hay dos instancias que habían quedado muy vedadas de toda participación en lo comunitario. La tercera edad, digamos, todos aquellos destinatarios de tercera edad, a los cuales siempre intentamos que sean soportados y generados ciertos instrumentos desde la cultura que inviten desde el programa a reflexionar cuestiones y acompañarlos también, esto de acompañar cotidianamente, ser alguien que acompaña está bueno. Y por otro lado, las infancias. Y en tal sentido, articulamos con una supervisora de acá, del área de jardines iniciales y maternales de Rosario, en lo cual empezamos con un segmento en mayo, que tuvo que ver con aprovechar el 28 de mayo, que era el marco del Día de las Infancias, la Semana de los Jardines, el Día de la Infancia, poder problematizar de crear un espacio donde empezáramos a visitar jardines. ¿Y cómo los visitamos? Por este medio, por Zoom. Este nuevo territorio que se ofrece y que nosotros lo venimos planteando hace rato como un territorio que es Internet, en donde muchas de nuestras prácticas transitan por allí. Hasta el año pasado nos decían ridículo. Este año varios nos lo empezaron a confirmar, de que Internet era un territorio donde también circulan las prácticas en salud. Y en este punto empezamos a habilitar, fuimos a visitar 5 jardines en mayo, fuimos a visitar 4 en junio, otros en julio, siempre de esta manera ficcional, donde nos luqueábamos para la ocasión, nos recibían en los jardines, nos contaban un poco lo que venían haciendo y le damos voz a los niños. Aquellos y aquellas que querían participar, desde un saludo, un mensajito o algo, parecía también. Entonces era una manera de empezar a interpelar y reconocer dos cosas. No solo el lugar en el que están los niños tratando de sostener esta educación a distancia, vía medios informáticos, con las familias como soporte, sino también el lugar de quienes trabajan en educación, que están muy vapuleados del reconocimiento respecto de la ardua tarea, y a veces se piensa que porque un tiempo de una emisión dura cierta periodicidad, no hay trabajo ahí atrás, ni ansiedad, ni angustia, ni nada por parte de quien tiene que ponerse frente a un grupo como cabeza de grupo a través de una pantalla para poder alojar a estos niños, ¿no es cierto? Y por otro lado lo mismo sucede en todos los espacios que están ofrecidos para alojar a los adultos y a cualquiera de todos nosotros. Entonces nos parecía que acá en Rosario se trabajó muy bien, de muchos dispositivos y lugares, escuchando a los que escuchan y acompañando a los que acompañan. Hubo muchos dispositivos que funcionaban a tales fines, pero no había nada pensado para las infancias, y nuestro pequeño aporte tuvo que ver con instalar algo de esto, que bueno, que viene teniendo continuidad y que de acá a fin de año se va a seguir expresando hasta que retomemos la ronda total de todos los jardines. Pero eso es una manera de poner un ejemplo, lo de los jardines, por un lado, y por otro lado,
ahora en el marco de este encuentro plurinacional de prácticas comunitarias en salud, que nos salió una posibilidad de decir, che, ¿por qué no difundir de acá hasta el final del encuentro, todas las semanas una entrevista individualizada con cada una de las mesas que se van a emplazar, y ojalá que sea lo más federal posible la participación de esa entrevista, con la excusa de que la gente vaya conociendo todo lo que va a tener que ver como disparador el encuentro, pero a la vez sabiendo que no termina en el encuentro, y que pueda entonces acercarse a todos estos que participan de las mesas, porque lo que nos interesa no es construir solamente un encuentro cada vez más grande, sino construir realmente comunidad, y que la comunidad trasciende todos los territorios y todos los narcisismos que a veces se instalan en relación a eso, y que por suerte en el marco del encuentro esos narcisismos no están, y se espera que se multipliquen los espacios cada vez más. Así que con esto creo que dejamos presentado el dispositivo. Totalmente, después seguimos charlando. Bueno, muchas gracias, Luli y Pablo. Yo soy el pregonero en este momento de la actividad. Voy a aprovechar esta otra parada técnica para recordar que desde principios de este mes y hasta fines de septiembre están abiertas las inscripciones, la convocatoria para que presenten trabajos todas las personas, equipos, colectivas, organizaciones, instituciones que quieran venir a compartir de manera virtual del 16 al 23 de noviembre sus experiencias en prácticas comunitarias en salud, que es el objetivo principal del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. En principio hay algunos comentarios, hay saludos, hay felicitaciones por el chat. Hay algunas cuestiones también que yo podría, digamos, compartir con respecto a mis inquietudes, pero ante todo se me ocurre devolver la pelota a las compañeras del Ameguino, a ver si a partir de lo que compartieron desde Rosario, quisieran continuar con lo que venían proponiendo. Sí, yo a partir de escucharlos a Pablo y a Luli contar su experiencia, me aparecían dos cosas en relación a esto que comentaban respecto del dispositivo que crearon y de que no está preestablecido, sino que se va creando mientras sucede, como sería uno podría pensar como una cartografía, ¿no? Pensaba que tiene como alguna sintonía con Estación Ameguino en el punto en que está más ligado a un espacio de salud y no tanto a una finalidad periodística, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Eso es interesante porque de por sí tiene como su principal premisa el dar lugar a algo de la singularidad, a algo del sujeto, a algo de aquel detalle de quien decida uno recibir, sea en una entrevista, como ustedes lo decían, o nosotros, en el caso de Estación Ameguino, tenemos algunas, digamos, la forma y el formato que viene tomando está ligado pura y exclusivamente a las propuestas y a la participación que en quienes se acerca proponen. O sea, nosotros tenemos algunas propuestas, pero justamente se va armando con algo de eso. Y creemos que esa es como en definitiva el valor y la importancia de encontrar esa excusa, como decían, que no es tan fácil encontrar excusas de cómo ir generando espacios. Tanto lo comunitario, la participación, el dar lugar, el alojar, son cuestiones que por ahí todos podemos coincidir en que está bueno que suceda en un espacio de salud, pero la cuestión es cómo armarlo. ¿Cómo eso puede ir teniendo condiciones posibles de que suceda? Entonces, nosotros también lo pensamos en términos de ampliar la transferencia, también lo pensamos desde ese lugar, no deja de ser nuevos escenarios para la transferencia, y que los sujetos puedan encontrar dónde transferir ese malestar, ese padecimiento, esa angustia, ese aislamiento, que se monta sobre otros dispositivos quizás, pero que la diferencia de un dispositivo que tiene como la ficción o lo creativo como base, es que otorga una invitación y ofrece una posibilidad de jugar a hacer otra cosa. Entonces, bueno, se va trabajando también con los tiempos posibles de cada quien, esté como en condiciones de poder tomarlo, pero que eso va sucediendo.
hace poquito, hace unas 2 semanas más o menos, hubo en la sala de espera del hospital, se acercó alguien que estaba esperando a pedir una canción, por ejemplo, para hacer esa espera un poquito más amable. También, bueno, Yamila Machuca, que integra también con nosotros el equipo de la radio, y que ella le toca estar en la entrada, en el triage, también hace como un poco de nexo en ese espacio que se arma, y entonces se acerca hasta el consultorio, que está hace unos metros, consultorio devenido en estudio de radio, y se empieza a armar ahí un espacio de intervenir la espera. Entonces, luego de que se puede recibir ese pedido de música y de alguna otra cuestión, bueno, empezamos como a intervenir con poesía, con escritos, con mensajes, dentro de lo posible de toda esta cuestión de no contacto. Y aparece esta paradoja que es, ella lo decía así, o sea, es entrar en contacto sin contacto, porque no se puede tocar, hay que ver cómo, el acercamiento y cómo no, pero eso es posible y da lugar a que se vaya delineando algo de ese gesto que parece nada, que es un gesto mínimo, pero que tiene una potencia interesante para quien puede transitar ese espacio en ese momento, ¿no? Pensaba eso, y después otra cosa que habían dicho en relación a la celebración, que me pareció muy interesante, que decían los chicos en relación a la pulsión de vida y a lo vital, que también uno podría pensar en tiempos tan grises, en tiempos tan opacos, ¿por qué no permitirse también que haya lugar para eso? A nosotros nos encontramos estando a gusto, escuchando una canción que nos encanta, y pudiendo dar lugar a otros, y que tiene algo de eso, de la alegría, diría Spinoza, de las pasiones alegres, que potencian y que tienen una posibilidad de generar transformación. Aún en estos tiempos, donde se supone que está bueno que haya lugar para la tristeza, pero ¿por qué no también para este tipo de espacios que son potenciadores, y que nosotros, ligados además del trabajo y de nuestro hacer en el hospital, también lo pensamos en alguna vinculación con la micropolítica? Con lo que uno podría pensar con la micropolítica, de esas transformaciones mínimas que parecen que no son nada en términos de lo que uno podría pensar la macropolítica o los grandes discursos, pero que sin embargo van tejiendo, como en esto que ustedes hablaron, y que eso da lugar a una posibilidad transformadora. Eso se me ocurría. De todo se te ocurrió. Bueno. No, está buenísimo, digamos, está bueno que no se nos pierdan todas las cosas que fuiste diciendo para que las podamos retomar. A mí se me apareció en la cabeza un titular que fue como dispositivos de composición, que es esta cuestión de tomar la materia que se presenta y cómo la vamos formalizando para construirla y deconstruirla, y de allí ir generando estos encuentros. O sea, porque pasa con un usuario que viene a estar al espacio de radio, al estudio, con algo que escribió, y nos pasa a nosotros durante esta pandemia, que hay un usuario que está prestando su escritura y su así singularidad, la está trayendo desde la pandemia en su habitar, que está siendo muy conflictuado este habitar, y está trayendo cuentos casi todas las semanas, o sea, y es fantástico, digamos, cómo eso está llegando a un público que no es el público de los trabajadores de la salud, es el público general, o sea, y eso es fantástico, digamos, cómo se da en ese ejemplo, como cuando estamos haciendo entrevistas a personas que ni siquiera están en Argentina, nos estamos conectando así, por la nube, que ya apareció bastante la palabra de la nube, y aparece, digamos, en el hogar de cada uno, y es poder escuchar experiencias también de salud de otros espacios, y hasta lo que nos pasa mucho al Circo de la Vida en general es que desde que arrancamos, todos los programas tuvieron música, no música grabada solamente. Había días que invitábamos a músicos que venían con todos sus instrumentos, y capaz que era media hora de estar haciendo música, y uno dice, qué mal, ya me cansé, 5 minutos de la misma canción. Bueno, no, para nosotros era fantástico tener eso en el estudio, porque era tener la cultura ahí mismo, y ahí donde nosotros generábamos nuestra propia fuerza vital, y podíamos compartirla con otros. Entonces creo que pasaron más músicos y actores, porque también difundimos mucho sobre teatro,
que experiencias de salud en sí, digamos. Es donde nosotros pensamos que generamos estos procesos de salud y enfermedad distintos a lo que nos están pidiendo que lo hagamos. Algo ahí cortito, pero que también es interesante, esto de que la alegría es celebrar la vida. Nosotros muchas veces tomamos cada función, pues le decimos función a los programas, para celebrarlo. O sea, el otro día, cuando entrevistamos acá a una médica psiquiatra acá de la ciudad de Rosario, muy reconocida, la doctora Marité Colovini, cuando estábamos charlando con Marité, ella inaugura el programa diciendo, ay, Pablo, me invitaste al circo. Y después todo lo retomaba un psicoanalista allá de Buenos Aires, Peusner, que retomaba esto que había dicho Marité, como diciendo, ah, mirá qué bueno, me invitaste al circo, como decía, la claridad para poder situar algo. Y entonces nosotros intentamos jugar bastante con lo ficcional, porque en algún punto lo ficcional es una herramienta muy clara de trabajo que tenemos todos, cuando lo estamos entendiendo al contexto que lo estamos situando ahí. Que no es lo mismo que cuando el como sí aparece como una consecuencia de cómo se desarrollan los espacios cuando estamos superados. Porque nosotros tenemos que tener el tiempo de entender eso y atender a eso para poder discriminar la ficción como un elemento posible en tanto intencional, como hacemos nosotros este andamiaje del circo, a poder diferenciarlo con, como bueno, lo espontáneo de lo que queda dando vuelta en un nivel de decir, bueno, nos desgastamos. No, nosotros vamos y disfrutamos. Tiene que ser disfrutado el espacio. Cada vez que pautamos una entrevista, acordamos que tiene que ser sobre un tema que la persona quiere desarrollar. Para mí un bajón llamar a alguien, sobre todo si un colega, psicólogo, psicóloga, y decirle, bueno, mira, te quería preguntar por cómo viene siendo la pandemia. ¿Qué opinás vos? Bajón. O sea, en realidad, si es su temática de laburo, si está interesado en hablar de algo de eso, a partir de una experiencia, algo genial. Si me dice, por más que estamos en el medio del COVID, en un mes caótico y con miles de casos, que tiene ganas de hablar del valor de la transferencia en análisis, vamos a hablar de eso, porque tiene que ser algo que la colega, el colega, esté motivado para poner en cuestión, porque si no, eso va a ser receptado como alguien que vomitó una información. Acá había una pregunta que decía si había dispositivos, que es una pregunta súper extensa, pero yo la recorto a de qué manera se podrían pensar intervenciones estatales, locales o algo, para alojar en lo comunitario o propuestas comunitarias a sectores más vulnerados. Yo no dejo de reconocer los sectores más vulnerados, por otro lado no mancomuno como en volver a plantear como que tiene que estar dirigido para. Yo creo que en algún punto, si uno habla de cartografiar, es llegar al territorio, y como decía Paulo Freire, tiene que ver con preguntar en el territorio cómo se define el territorio, cuáles son sus valores, sus construcciones, sus posibilidades, sus necesidades, para aportar y construir demanda. Hay algo que suele aparecer bastante, los que hemos pasado por la experiencia de trabajo territorial barrial sabemos que es así, que por ahí llegamos los universitarios con una cabeza como creyendo dónde está la problemática del barrio. Yo veo en las políticas públicas mucho de esto, y veo a veces poco recorte de poner a patear un poco más los territorios, que esta sería lo propositivo, para cartografiar genuinamente y ver cómo unir y entrelazar lo que están dando y lo que está desandando de cada lugar con otras experiencias locales para construir juntos prácticas en común. Porque algo que también tenemos que empezar a generar y situar no es solo como se dice, sobre todo la derecha lo usa mucho, cuando dice en vez de planes tendría que haber trabajo, porque nunca está en el sentido positivo de la creación de trabajo, sino en la crítica a los sectores más vulnerados. Y por otro lado, decís, vos saliste a patear los territorios para ver cuáles son las demandas específicas de los territorios según quienes habitan esos territorios. ¿Qué es lo que están leyendo como necesario? Acá Rosario tiene una particularidad que hay 68 centros de salud. La mayoría de los lugares no tiene la bondad que ofrece Rosario, con todas las otras precariedades que tendrá, de tener tan emplazado en distintos puntos del territorio un sector de atención a la primera necesidad de APS dispuesto y ubicado para generar en el barrio una referencia. Yo cuando hice mis prácticas finales de la carrera, me tocó en un centro de salud emplazado en una zona bien periférica de la ciudad, donde el centro de salud no es solo una referencia para la enfermedad, y ahí aparece el lugar de lo comunitario. Es una referencia desde para preguntar qué colectivo me llevo, me ubica en tal lugar, tengo que ir a hacer un trámite al centro que no voy siempre, saben dónde sería, qué necesito. Es como una referencia mucho más grande. Y los agentes de salud, que para mí es lo que hay que destacar y rescatar, en condiciones de precarización laboral, así todo, ninguno niega esa pertenencia de cómo construye comunidad en estos lugares, los libidiniza su rol, libidiniza la pregunta que aparece, la demanda que surge, y a pesar de que no es en centros de salud abarrotado, lo primero a contestar no deja de ofrecer una respuesta.
Y eso demuestra cómo se puede operar comunitariamente y cómo los agentes en salud lo hacen, y cómo en los territorios se está haciendo todo el tiempo este trabajo. Sin embargo, en la narrativa oficial todo esto es borrado y queda solo un registro epidemiológico en estadística de cuántos atendieron, a qué tipo de respuesta era, si era primaria, si era para derivar al efector más general, en qué nivel de atención correspondía a eso, y se pierde todo lo otro que es el dejo de lo humano, lo que vuelve a la tarea, lo que construye realmente el territorio, lo que hace a lo comunitario, que es de esto que cada una de esos compañeros o compañeras se lleva a su casa como resto, pesado, complejo, pero también gratificante, de lo que es ir a disputar en estos lugares el sentido de comunidad. Entonces, para mí, las estrategias, no existe una receta, creo yo, o creemos nosotros, pero sí existe esta posibilidad de empezar a cartografiar un poco más, de hacer censos más interesantes y de hacer buenos registros en salud de qué es aquello que podemos hacer, y que esto no decante que a la foja que hoy ya tienen las compañeras y compañeros en el centro de salud para registrar cada una de las consultas, se agregue otra observación y tenga que ver con apuntar hoy vino uno a preguntar por el colectivo, porque eso sería un bajón. Pero sin embargo, mi experiencia y mi práctica me llevó a que mi compañero referente psicólogo y las dos compañeras que estaban haciendo la carrera de posgrado en especialización en psicología clínica y comunitaria, que estaban como residentas profesionales ahí en el centro de salud, atendían un montón de situaciones que yo como estudiante no me imaginaba en ese momento que un psicólogo las podía hacer. Como por ejemplo decir, che, tal persona hace mucho que no viene, ¿por qué no nos pasamos por la casa? Cuando la carrera, en un lenguaje psicoanalítico a veces medio ortodoxo, planteaba que vos podés llegar a ayudar a construir la demanda, ahora vas a ir con la demanda a tocar el timbre. Era muy gracioso algunas cosas cómo se daban vuelta y se volvían más interesantes para pensar el rol del profesional y el agente en salud, yendo a tocar el timbre a la casa de un vecino, una vecina, para decir, che, hace mucho que no te vemos por el centro de salud, y no tenés un turno pendiente, pasó tal cosa, sino como decir, qué importante que es esa circularidad que se ofrece. Y ahí entra esto de la trama entre lo micro y lo macro político, como la mayoría de los agentes en su práctica cotidiana toman tareas de lo macro sin saberlo, porque están tan naturalizadas y desgastadas que parece que fuera algo de lo cotidiano en lo micropolítico que se juega solo en el encuentro. Y para mí, se inauguran un montón de cosas. Hoy los valores de referencia, gracias a los compañeros y las compañeras que llevan adelante las prácticas en los territorios, como lo están haciendo ustedes, que ustedes creo que a lo mejor contándonos a nosotros incluso, no están dimensionando el valor político y el valor cultural que está teniendo la experiencia de Estación Ameguino en el relato que ustedes hacían de la sala de espera, de pedir un tema o algo, la apropiación genuina de una herramienta que están configurando para aquella que transita ese espacio donde no solo está yendo a atender su problemática en salud. Estamos saliendo del problema, estamos celebrando la vida, lo estamos haciendo con seriedad, respeto y compromiso, que la única tarea para eso es no corrernos del rol. O sea, yo creo que la seriedad, el respeto y compromiso es cuando uno éticamente no se corre del rol, no cuando quiere encontrar la respuesta. Ahí por lo general la cagamos, perdón la expresión. Pero lo más lindo es abrir preguntas, así que espero que al compañero que preguntó le quede como pregunta, instalado la cosa, y no como una respuesta. Me quedó acá otro comentario, ¿no? Que dice, ¿cómo entender el aislamiento en personas cuyo padecimiento, en efecto, es efecto de situaciones de aislamiento? Es una de las preguntas que nosotros tenemos, que me parece que algo del dispositivo de la radio empezó como a alojar por algunas, o sea, una de las consignas que nosotros habíamos hecho rodar era qué significaba la radio para vos. Y había muchas respuestas que tenían que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de una compañía que nos permitiera estar solos, ¿no? De esa soledad de la buena, ese punto de esa soledad de la buena la llamamos porque es ese punto de intimidad, de la posibilidad de generar un efecto de intimidad estando con otros, ¿no? Y cómo este tipo de dispositivos además ayudan a armar cuerpo, dan corporeidad, afectan, entonces bueno, eso nos permite por lo menos poner entre pregunta qué es el aislamiento, ¿no? No sé, me gustó porque creo que es algo
que a nosotros nos interrogaba bastante. Sí, también pensaba en cómo pensar un espacio o una intervención. Me acordaba de esta diferencia que hace, bueno, ahora me acuerdo de ese texto en particular, pero de uno que escribió Elena de la Aldea, que se llama La comunidad entre lo público y lo privado, donde desarrolla ahí la diferencia cuando uno trabaja tanto en territorio, y uno lo podría pensar en instituciones o en organizaciones, la diferencia en suponer un objeto de intervención o un sujeto de intervención. Aunque a veces, bueno, nosotros esta palabra intervención suena como muy productivista y muy positiva en el efecto que uno debería recoger sobre esa acción, que muchas veces no pasa, porque los efectos son un poco a veces no se pueden controlar y uno no puede hacer siempre una lectura de eso, pero bueno, la diferencia está en eso, en cómo también al pensar, si uno se posiciona desde esa concepción, más pensando en un sujeto, y que ese sujeto va a ser el que construya un poco también como protagonista su andar en un espacio, bueno, está todo por hacer porque se le da la libertad total para que pueda, para poder recibirlo y alojarlo, y no que se tenga que adaptar o que tenga que acatar normativas, que eso nosotros en la institución y cuando se trabaja, cuando hay una formalidad en ciertas cuestiones, siempre se ponen en tensión cómo hacer entre lo que se establece normativamente y en el plano formal, y cómo ir dando lugar a otras cuestiones que desde el lado del saber hacer, que nosotros vamos también armando, y también desde cómo se van creando dispositivos que no están en lo previsto, pero que tienen una efectividad y que son sumamente eficaces, por decirlo de alguna manera. Eso. Algo que quería aportar que me quedó resonando, esto de la eficacia está buenísimo, sobre todo para poder pensar y tensar como otro aporte más, a que muchas veces también hay como valoraciones de apuestas o no en distintos dispositivos, como esperando cierto resultado, del cual también es esto mismo de volver a bajar la línea de intervención de la construcción del dispositivo, como ya entendiendo qué es lo que va a operar ahí. Y si hay algo que uno ya sabe de antemano que va a operar, no hay dispositivo. O sea, eso también está bueno a veces ponerlo como en contradicción. Nosotros tomamos en algún punto a veces al amigo Foucault cuando dice esto, ¿no? Que distintos discursos son distintas formas de ordenar la realidad, y es muy fuerte porque a veces depende un mismo dato o un mismo registro, depende cómo es enunciado entre demanda o como al contrario, como dando respuesta a determinada demanda, contrapone situaciones que a lo mejor estarían íntimamente relacionadas de suyo, desde primera. Nosotros nos pasó a entrevistar a muchos dispositivos diferentes de acá de la ciudad, algunos municipales, otros provinciales, que no tenían existencia entre sí. O sea, no tenían conocimiento de la existencia entre sí. Por ejemplo, este que les habíamos nombrado del Yo También, hay algunos otros dispositivos que funcionan de acompañamiento de algunas prácticas o algo, que estaban buscando club, así un montón. Yo decía, ¿cómo? Si sos municipal, no tenés a alguien, no haya una coordinación más general que esté articulando realmente y le dé coherencia a que este dispositivo, que está buenísimo, podría estar en vinculación con este otro y son íntimamente relacionados. Bueno, eso parece mucho. Lo vemos de que hay como una gran dificultad, a veces para pensar un poco más la territorialización de las prácticas, de reconocer a los otros agentes que están en el territorio. Pero lo peor es que esa dificultad suele ser derivada a los agentes que trabajan en cada efector, y no así a quienes planifican y organizan estas políticas públicas, para tener un sentido más claro de que si estás bancando determinado dispositivo, tenés que generar recursos y situaciones para interrelacionarlos. Y por otro lado también darle lugar a los agentes privados que intervienen en el territorio, porque, repito, el 90% de la práctica muchas veces parte de sectores entendidos privado no estatal, vamos a decirlo así, que muchas veces también se desconoce el nivel de inserción y de participación que hay. Y en ese punto hay algunas estrategias que están buenísimas, que son totalmente invisibilizadas porque no entran nunca dentro de la planificación del año, de la agenda política, del año, del espacio. O a veces se te llama o se hace partícipe a un espacio a narrar solo su experiencia. A mí lo más político de estar en este preencuentro, charlando de alguna manera de estas dos experiencias, es que no nos interesa vender Estación Ameguino y el Circo de la Vida, sino que nos interesa poner en cuestión, interpelar y construir a ver cuántos otros están haciendo lo mismo, o más, o mejor, o en otra cualidad, en otra cantidad, en otros territorios, para ponernos en contacto y ver cómo multiplicamos cada vez más experiencias como apuestas,
sea que estén pensadas desde un centro de salud, desde un hospital, desde un espacio local, desde una radio popular. O sea, ¿cómo hacer que estos proyectos se conozcan, se multipliquen para que cada vez haya otros que puedan preguntar, demandar, ¿cómo se hace para armar esto? Porque en algún punto animarse requiere mucho más que intención, y a veces el recurso de por lo menos ofrecer cómo se puede establecer un dispositivo no es más que narrarle la experiencia a otro. Y en ese punto las experiencias cobran un valor fundamental. Pero muchas veces se desconocen porque no se habilitan espacios que soporten esta circulación de la experiencia. Queda minimizado en el registro colectivo global y sí, por suerte, visibilizado y empoderado en cada lugar más chiquitito, por lo menos como para decir, en el hospital seguramente es muy importante el proyecto. Ahora, esto se conoce en todo Cava, por ejemplo. Se está apuntalando en Cava para que estos dispositivos puedan ser montados y que se vea que disponer los recursos humanos a tomar estas estrategias también es instalar dispositivos y que no es un tiempo ocioso, que muchas veces alguno también intenta minimizar los alcances de algunos dispositivos porque resta una horita que en las pocas horas reconocidas que hay y se pierde el cuerpo que se pone para eso. Entonces, en algún punto, hacer comunidad demanda muchos esfuerzos. Por lo general, la mayoría que intentamos hacer estas apuestas, aparece mucho del ad honorem, del cuerpo. Y muchas veces también quedamos alienados y tomados de eso, y capturados en eso. Y por eso también es tan complejo multiplicar. Sí, pensaba que aún nosotros, Marce, estaba justo por decir, ¿querés? Tocó una fibra sensible. No, sí, yo digo una parte y vos te dejo a otra parte. Lo que pensaba es que la experiencia que nosotros venimos teniendo en el armado de dispositivos, que bueno, ya que trajeron a Foucault, nosotros lo pensamos como, él dice, una red de elementos heterogéneos, eso podríamos decir que es, y que entonces no hay una forma de antemano, y entonces más bien la experiencia que nosotros venimos teniendo es que no hay posibilidad de réplica. ¿En qué sentido? En que cada grupo, cada espacio, cada configuración puede pensar las propias coordenadas y ver qué es lo posible, hasta dónde, con qué frecuencia, como hay algo de eso que sí, el anclaje de eso en cada espacio es muy singular, no importa de la cantidad que estemos hablando. Quiero decir, puede ser un barrio, puede ser una villa, no importa el territorio, puede ser un hospital, pero esas condiciones son difíciles de que uno puede transmitir, se puede escuchar, después el otro verá cómo puede armar con el propio, digamos. Sí es importante la transmisión y que quizás quede como algo de eso no encriptado, pero no quiere decir que porque se transmita el otro va a estar en condiciones de armar, de replicarlo. Y bueno, eso, Marce, te dejo la palabra. Deja la parte más gremial, la parte más gremial. No, puedo decir algo, pero digamos, esa parte me parecía que era como también, además de por más que tuviesen, no se trata, pensaba por qué en esto, que no se trata de que desde una política pública se provean recursos técnicos nada más para que el otro esté en condiciones de montar una radio, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de otras sutilezas y de condiciones que nosotros, por ejemplo, en cómo lo pensamos de antemano, esto no sabemos hasta cuándo va a seguir, si va a seguir. No queremos nosotros poner, estamos muy entusiasmadas y entretenidos en armar esto, pero no suponemos que para que funcione bien tiene que continuar. Puede que no, y va a haber un coto y un final, o continuará, digamos. Hay un precedente de esto que no lo nombramos, que nosotros parece que continúa, y por eso el deseo de radio, más allá de lo que nosotros podamos entender, que es el trabajo que hicimos con los pibes del Bachi Popular Maderera Córdoba, que venimos trabajando desde hace un montón de tiempo, y con ellos empezamos a hacer, dentro del dispositivo laboratorio creativo, espacios de radio, o sea, micros de radio que salieron en FM La Tribu, y eso fue hace unos cuantos años, y hoy estamos con una casi radio, entonces se ve que hay algo que insiste, con lo cual puede seguir, así como decía Ceci, una compañera que trabaja con nosotros, Ceci Comrit, con las puras ganas, porque ahí le doy el pie a Marce, no tenemos muchos recursos técnicos. Sí, la verdad es que estar en un ámbito público no asegura para nada los recursos. Y no asegura para nada, más en estos tiempos, algún tipo de deseo de que estas prácticas se conozcan. ¿Sí? Creo que además hay una intencionalidad política de que no sea así.
de que no se repliquen, porque son prácticas que quedan poco afectadas de esto que vos llamabas las estadísticas, cómo se mide el alcance, ¿no? O los efectos de la radio. Entonces, no es algo que se pueda traducir en rédito político. Y después tenemos años y años de mala formación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso se traduce también en políticas públicas de salud. No sé, es muy difícil poder pensar que esto tiene efectos subjetivos y que no es perder el tiempo. Y es muy difícil a veces para los propios compañeros, ¿no? Que no miren con recelo lo que uno está haciendo, hasta a veces el estilo de comentarios, bueno, la están pasando tan bien, ¿no? Como si ir a trabajar implicara tener que pasarla mal, ese concepto del trabajo tan negativo, ¿no? Sacrificial. Claro, sacrificial. Entonces, bueno, creo que quienes estamos comprometidos con este tipo de prácticas y en el espacio público aún más, tenemos toda una veta de mucho trabajo y de mucha lucha para que esto exista. Por eso creemos que es muy importante los espacios como el encuentro, donde se puedan, digamos, dar a conocer, porque muchas veces los recursos vienen de allí, de lo que el otro te puede aportar, ¿no? Es todo muy artesanal. Y digamos, y poder ver que sin los recursos esto igual se puede hacer, creemos que es de una riqueza importantísima. También, bueno, eso también tiene un límite a veces, ¿no? Esa falta de recursos. Quizás si los tuviéramos sería mucho mejor, pero bueno, no pensamos que eso tenga que detener, ¿sí? Siempre a veces recae después sobre una queja de, bueno, ¿por qué estamos poniendo nosotras los recursos? O, ¿no? Los trabajadores tienen que poner los recursos, pero bueno, también es verdad que si eso no se hace, eso no existe. Entonces, siempre se apuesta a que eso pueda tener algún grado de existencia. Pero sí, está bueno compartir. Sí, pensaba en esto de cómo se mide el aspecto discreto del cuidado. El aspecto discreto del cuidado es algo que trabaja Pascale Moliner, que vino hace un tiempo acá a Argentina, que es una francesa que trabaja cómo se cuidan los que cuidan, y es muy interesante porque hay un artículo de ella donde estuvo en el Gutiérrez en una conferencia hace unos años, y ella comentaba esto, y hacía la pregunta en lo que es políticas de salud, ¿cómo se mide una sonrisa? ¿Cómo se cuantifica? El cuidado discreto, que lo llamaba así con esta palabra y me pareció muy lindo, discreto en el sentido en que ese espacio que con unas sutilezas y con un amor, ¿por qué no? Con una política del amor se puede como dar un gesto al otro, pero que no, esa es muchas veces la función de los enfermeros, en los lugares donde son los que están más en contacto con el paciente o con quien está ahí, y que tienen todos esos gestos de cercanía que a veces quedan invisibilizados. Después también esto me hace acordar a también otro francés que es Uri. Uri, él es, digamos, es como uno de los referentes de la psicoterapia institucional, fue director de la clínica Laborde en Francia, y él tiene algo muy lindo en cómo justamente habla de esto también. Todo un pensamiento institucional desarrolla, y habla de la heterogeneidad, de cómo estábamos hablando en relación mientras más espacio se le ofrezca a quien está en ese oficio, dice él, bueno, es donde más va a encontrar alojarse el sujeto, porque la cuestión es el pasaje entre uno y otro, y no tanto lo que puede trabajar en cada espacio, sino en la circulación. Y habla también, lo asocié porque habla del lugar del que barre, del barrendero, del que limpia, del de mantenimiento, qué lugar y cómo eso puede ser casi invisibilizado, pero que tiene una importancia muy trascendental y muy vital para quien está internado en ese caso. Con lo cual es todo un tema porque, bueno, en definitiva traduce algo de
lo humano, que es muy difícil de cuantificar. ¿Cómo se cuantifica eso? Bueno, ¿qué decir? ¿Qué agregar? Hasta se han ocupado de responder las preguntas del chat. Me la hicieron fácil. Habíamos quedado más o menos una actividad de 1 hora y media. Yo podría hacer algún cierre, pero no sé si quieren agregar algo más, compartir algo. Solamente, bueno, primero agradecer a todos los que se mantuvieron hasta ahora conectados y a aquellos que lo vean en diferido, o sea, si llegan a este momento del video, les agradecemos también. Significa que algo de la charla estuvo ahí interpelando o atrapando. Me parece que estos espacios están buenos porque, por ejemplo, hoy ya nos vamos conociendo un poquito más de la experiencia, en el caso nuestro, del Ameguino, y creo que está re bueno. De hecho, ahora ya nos interpela hasta pensar una entrevista a las chicas para poder trabajar con todo el equipo. Sabemos que hay 6 más, creo, y capaz que me olvidó alguien, que no están hoy acá presentes, pero que son parte. Sí, que las vamos a nombrar. Las vamos a nombrar, ahora yo tenía eso pendiente. Dale. Pero bueno, no, eso digo, cómo esta experiencia uno la conoce y permite ya hasta pensar esto, un siguiente paso, que es algo también que está bueno de cómo hacer que lo territorial y lo comunitario no sea exclusivamente local. O sea, para mí está re bueno hacer redes locales, pero por otro lado también generar esto de la experiencia con otros. Veía un saludo de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y digo, che, qué interesante que alguien de un lugar esté convocado a pensar que de algo de una práctica de Rosario y de Cava le puede ayudar a armar algo, a pensar algo, a tejer algo. Y tal cual, vos nombraste un montón de autores que son franceses, o sea, nuestras formaciones vienen de distintos lugares, o sea, no hay un territorio que haga a que lo local, hay un compañero allá en Capital, el señor Miguel Maceo, en un texto que el que no hacer, había escrito un capítulo muy interesante que era el socialismo en un solo barrio. Y a mí siempre me pareció alucinante ese texto porque tenía que ver con que si uno cree que construye la panacea de lo interesante en un único lugar y territorio, pierde lo comunitario, pierde la noción real de adentro y afuera, de interno y externo, y en ese punto se marea demasiado en lo utópico del hecho y pierde el valor de la crítica, digamos, la autocrítica y el pensamiento reflexivo. Y por eso no hay que tomar nada, ninguna experiencia, dispositivo, taller, ni nada, como un punto de llegada. Siempre nos parece a nosotros que es un punto de partida, porque sirve para repensar un montón de cosas, y ahí juega esto que vos traías, Antonella, de la permanencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo es necesario, suficiente, tal o cual cosa? ¿Qué pasa si termina? Yo creo que en tanto dispositivo que interpela, es interesante dejar la atención para no contestarlo, digamos. Y por otro lado, nada, eso, cómo en algún punto se vuelven soportes de estas prácticas, de estos encuentros tan necesarios para empezar a repensar los propios territorios. Sí, yo voy a hacer una pavada nomás, que es esto, súper agradecidos el Circo de la Vida en general por haber participado, también por haber podido ver todas las otras transmisiones que se fueron haciendo, que las venimos siguiendo, o sea, cual ciudadano común, más allá de estar participando en la organización por el momento. Interesantísimo escucharlas a ustedes, conocer esa experiencia, que sabemos que hay muchas, varias, distintas y diversas, pero está buenísimo que hayan querido participar y encontrarse con nosotros. Y no sé, no tengo mucho más para decir, pero es fantástico cómo en todo esto de estar trabajando desde un espacio radial, sea en una institución de salud, o sea en un espacio, de una estación, digamos, de radio, podemos practicar esto que tiene que ver con bajar toda idea preconcebida sobre el otro, sobre la otra o sobre le otre, y ponernos en esa práctica tanto en el momento de encontrarnos en una entrevista, como en el momento de gestionar el espacio, como en el momento de escuchar al entrevistado, o sea, en cada instancia tenemos esa posibilidad de construir ese presupuesto, esa suposición que siempre traemos sobre lo que se nos presenta, y yo en esta misma charla pude encontrar eso, o sea, como ustedes se dieron en esta charla, para mí fue fantástico, digamos, no había nada que mediaran y que en el sentido de interrumpir, digamos, cómo se pudo
enseguida tomar lo que el otro iba diciendo, seguir pensándolo y volverlo a poner, digamos, en la transmisión misma. Así que eso a mí me parece fantástico. En este tiempo es muy necesario. Buenísimo, gracias a ustedes también. Sí, gracias también al encuentro, porque la verdad es que nosotros territorialmente, ya que hablamos de lo local, estamos muy cerca, unas cuadras. Digo con ustedes porque en realidad el Centro La Puerta es con quien estamos, pero es sede muchas veces de reuniones y donde nosotros hemos compartido hace unos años bastante participación presencial, donde todavía se podía, y hoy estamos con este medio, pero bueno, se ve que la cosa sigue, así que gracias. Podemos leer, decir el nombre de nuestras compañeras, ¿no? Sí, sí. Bueno, nos faltó nombrar a Dani Morales, Cecilia Combri, María Ángela Gialdino, Francisca Zavalía, Julieta Greco, Yamila Machuca, y no sé si me olvido de alguien, Marce. Creo que no. Ay, perdón, no. Muy bien. ¿No? Muy bien. Bueno, llegó la hora del cierre. Toneladas de gratitud de parte del encuentro para estas dos experiencias, para las máquinas deseantes de Estación Ameguino y del Circo de la Vida. Muchas gracias también para les compas Romy y Ese, que estuvieron ahí en la parte de logística, y recordarles que todavía está abierta la inscripción para que manden trabajos para el encuentro que se va a hacer en noviembre, y que también pueden conectarse por medio de las redes y acercarse a participar del encuentro, porque siempre está abierta la convocatoria, más allá de presentar un trabajo, a que se sumen y a que podamos seguir construyendo salud comunitaria desde abajo. Bueno, muchas gracias, ha sido un placer. Gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Un beso. Un beso.